Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Es nuevamente para mí un placer poder compartir con ustedes este estudio de la palabra del Señor. Especialmente este libro que estamos estudiando, que es el libro de Apocalipsis. Sin duda, un libro muy apasionante, muy entretenido y con grandes desafíos espirituales también para nuestra vida. Quisiera, por favor, que me acompañaran al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y terminamos ya en el segundo estudio de ver el versículo 8. Ya vimos ya del 1 al 8. Hoy nos corresponde continuar con este estudio del versículo 9 hasta el final del capítulo 1. Como ya habrán notado, estoy entregando bastante información, bastantes datos, cosas interesantes y relaciones que hay entre pasajes. Así es que no es necesario que anoten todo o cada una de las cosas que estoy mencionando, solamente que puedan comprender, entender e ir asimilando algunas de estas informaciones que nos ayudan a entender, a comprender mejor este apasionante libro. De todas maneras, en cualquier momento puedes pausar el video para buscar las citas o para anotarlas, ¿verdad?, de mejor manera o tomar mejores apuntes y luego seguir la reproducción y así aprovechar mejor el estudio que estamos desarrollando. Muy bien, sin más preámbulo, vamos al capítulo 1, versículo 9 en adelante. Hasta aquí ya hemos visto parte de la manifestación que el Señor Jesucristo hace al apóstol Juan. El Señor Jesucristo se revela al apóstol Juan y a la vez revela también algunas cosas que van a suceder en el futuro. Todavía no llegamos a eso, ya vamos a llegar ahí. Por lo pronto estamos viendo, ya hemos visto parte de la introducción y estamos viendo cómo Jesús se revela, ¿verdad?, se manifiesta a Juan. Y eso lo vamos a ver más específicamente del versículo 9 en adelante. Ya vimos ya una presentación de Jesucristo impresionante, ¿verdad?, en el versículo 8, que se relaciona con el Padre y por supuesto que establece su divinidad. Cuando Jesucristo dice ahí en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Tremenda afirmación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y de su señorío. Y de aquí en adelante vamos a ver más claramente este aspecto, el señorío de Cristo. Jesucristo no solo es Dios, también es el Señor, el Señor de nuestras vidas. Dice el versículo 9, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Así que vamos versículo a versículo, por lo tanto pongamos atención. Versículo 9 dice, yo Juan, ahora el apóstol Juan está hablando, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, este versículo 9 establece algunas cosas importantes que debemos considerar. En primer lugar, Juan nuevamente es el que está hablando y dando testimonio de esta revelación de Jesucristo que ha recibido y acerca de Jesucristo, diciendo, yo, Juan, claramente aquí el autor de esta epístola se identifica nuevamente. Luego dice, vuestro hermano y copartícipe. Estos son aspectos muy relevantes porque el gran apóstol Juan, que ministró de manera muy especial en el contexto de estas iglesias a las que es dirigida esta carta, la carta de Apocalipsis, ya estas 7 iglesias que más adelante vamos a mencionar, el apóstol Juan ministró, ¿verdad?, como su líder espiritual en muchas de estas iglesias. De hecho, el apóstol Juan estuvo ministrando mucho tiempo en la iglesia de Éfeso, una iglesia muy importante, que la vamos a ver más adelante, una iglesia con gran cantidad de liderazgo espiritual, donde estuvo ministrando el apóstol Pablo por más de 3 años y medio, donde estuvo también ministrando Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, y donde también por varios años estuvo ministrando el apóstol Juan. Pero aquí Juan se presenta como un hermano y como un copartícipe de la vida de Jesucristo. Dice, copartícipe vuestro. ¿En qué? Y aquí hay 3 cosas que menciona. Recuerda que el apóstol Juan
le gusta al parecer transmitir muchas de estas verdades en grupos de 3. Hay números que se van repitiendo en esta epístola, como el número 3, como el número 7, después voy a mencionar algo más al respecto, como el número 12, como el número 24, y son números que se van repitiendo y es interesante estudiar un poco acerca de ellos. Ahora, aquí menciona 3 cosas en las que Pablo se consideraba copartícipe, es decir, en unidad, en relación con sus hermanos en la fe. Dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la tribulación básicamente se refiere a persecución. Ya no olvidemos que el apóstol Juan está exiliado, expatriado ahí en la isla de Patmos, ahí está escribiendo, ya por causa de la predicación del Evangelio. El liderazgo de aquel entonces, celoso, ¿verdad?, de la doctrina del Señor Jesucristo, que establecía a Jesucristo como el Señor y como Dios, probablemente menoscabando, ¿verdad?, lo que ellos querían imponer de algún tipo de adoración al César, ya al emperador de aquellos días. Seguramente ellos querían establecerlo incluso al emperador como Dios, cosa que vemos más adelante en la historia. Sin embargo, Juan aquí establece claramente quién es el Señor. Y probablemente por eso es que él, como enemigo del Estado, fue exiliado a esta isla rocosa, ¿verdad?, y volcánica del Apocalipsis. Dice, copartícipe vuestro en la tribulación. Más adelante en el versículo dice, más abajo dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La persecución es algo normal, es algo natural en la vida del creyente. Más, Dios promete en su palabra, cualquiera pues que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, luego dice, padecerá persecución. Y esto es por una razón muy evidente. Acompáñenme a Juan capítulo 15, versículo 18. Juan, el mismo autor, ¿verdad? Ahora en el capítulo 15 de su Evangelio, el versículo 18, explica un poco por qué el creyente va a tener oposición en este mundo. Ya en Juan capítulo 15, el versículo 18, dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, estas son palabras de Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ya? ¿Por qué el mundo nos aborrece? Dice el apóstol Juan, acá en palabras del Señor Jesucristo, porque el Señor nos tomó, nos sacó del mundo. Recuerda que Efesios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dijo que nosotros estábamos en tiempo pasado muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es Satanás, ¿verdad?, en el cual todos los hijos de desobediencia están. Así es que vemos que esta es la razón por la que nosotros como creyentes vamos a ser en algún momento perseguidos u hostigados por este mundo, porque el mundo ama el pecado. Jesús vino a este mundo como la luz del mundo y nosotros reflejamos la luz del Señor. Y la Biblia dice que el mundo ama más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Lo mencioné en el estudio anterior, de que el traficante, el delincuente, el político corrupto, la persona que hace mal en este mundo no quiere la venida del Señor, ¿verdad? No quiere que Cristo venga. Y es porque el ladrón, ¿verdad?, cuando ve la luz, huye, de tal manera que es revelado su maldad, revelado su pecado. Es por esa razón que aún, ¿verdad?, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio o en nuestros barrios, muchas veces la presencia de un cristiano ya genera algo de resistencia en la comunidad. Y es porque el cristiano, como luz, como reflejando la luz de Jesucristo, incomoda a aquellos que están, ¿verdad?, en su alrededor. Por eso es que dice acá, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice el versículo 20, estoy leyendo de Juan capítulo 15. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor.
Si a mí me han perseguido, dijo el Señor Jesucristo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, dice, el que me aborrece a mí, dijo el Señor Jesucristo, también a mi Padre aborrece. Y si seguimos la lectura, dice el versículo 24, si yo no hubiese, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto, dice, pero esto es para que se cumplan las palabras que están escritas en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ya vemos entonces por qué nosotros como hijos del Señor vamos a ser aborrecidos por el mundo. ¿Por qué? Porque hacemos las obras de Dios y porque damos testimonio de la luz, que es el Señor Jesucristo. Y esto incomoda a aquellos que están en la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, como dice Pablo a los Efesios, y es por esa la razón que nosotros vamos a ser elementos, ¿verdad?, que van a incomodar a nuestra sociedad en nuestro entorno. Luego también en el capítulo 16 de Juan, el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo, ¿verdad? Y el apóstol Juan también lo reitera, que nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Y Juan establece, ¿verdad?, que mayor es el que está en nosotros, que es Jesucristo, que el que está en el mundo, que es Satanás, ¿verdad?, que guía la corriente de este mundo. Cuando hablamos de mundo allí, nos referimos al mundo espiritual, a la corriente de este mundo que tiende a alejar a las personas del Creador, a alejar a las personas de Dios, a confundir a las personas, a cegar su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El amor al dinero, la corrupción, el egoísmo, la envidia, ¿verdad? La soberbia que hay en el corazón del ser humano, el orgullo, son cosas que este mundo llena, ¿verdad?, el corazón de muchas personas. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra que no debemos amar al mundo, ni nada de lo que está en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, ¿verdad?, no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego el Señor dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así lo declaró el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, en su primera epístola, allá en su primera epístola en el capítulo 2. Por lo tanto, como hijos del Señor debemos entender por qué somos perseguidos, ¿verdad? Y como también enseña la palabra del Señor, esto no debe sorprendernos, esto no debe alertarnos, ya es parte natural de la vida cristiana, el ser de alguna u otra manera perseguido, ya sea en el trabajo, en los estudios, en la sociedad en general, o malentendidos, ya por aquellos que están a nuestro alrededor. Así como tomaron la palabra del Señor, van a tomar también nuestra palabra para sacarla fuera de contexto y para molestar. Pero no solo somos, dice el apóstol Juan, copartícipes con Él en la tribulación, sino también en el reino. Ya en varias partes acá dice que fuimos establecidos como reyes y sacerdotes, aunque para hacer honor a la verdad y ser más exactos en una correcta interpretación, la mayoría de estas veces dice no que estamos establecidos como reyes, sino más bien como reinado y como sacerdocio. Es decir, no es que todos vamos a ser reyes, ya vamos a reinar con Cristo, Cristo va a ser el rey, y nosotros vamos a ser parte principal, fundamental de ese reinado. Así es que de alguna manera somos copartícipes unos con otros en el reino, pero este reino es del Señor Jesucristo. Él mismo es establecido como el Rey de Reyes y el Señor
de señores. Pero no solo somos copartícipes con con Juan, en la tribulación y en el reino, también aquí menciona, y la paciencia, ya la paciencia de Jesucristo. Y básicamente ahí la paciencia es la espera y esperanza en la segunda venida de Cristo. Así como también lo recordó el apóstol Pablo cuando hablaba de aquellos que aman su venida. Él dijo, ¿verdad?, que está guardada una corona especial para aquellos que aman la venida del Señor, aquellos que anhelan estar pronto con el Señor, aquellos que con esperanza esperan, ¿verdad?, que el Señor pronto venga por nosotros. Esto significa, ¿verdad?, estar viviendo vidas comprometidas, consagradas en santidad, en integridad, sabiendo que en cualquier momento el Señor Jesucristo puede venir por nosotros. Es decir, entender que Cristo viene pronto y vivir vidas consecuentes a ese entendimiento, ¿verdad?, esperando la pronta venida del Señor para que el Señor no nos pille desprevenidos y viviendo en este mundo, ¿verdad?, de manera pecaminosa y de manera inmoral. Por esa razón, ¿verdad?, es que Juan acá establece que compartimos cosas en común: tribulación, reino, paciencia. Y todas estas cosas nos hablan de esperanza. Cuando estamos atribulados debemos confiar en el Señor. Dios tiene el control. Ya no debemos afligirnos más de la cuenta, porque debemos comprender que Dios siempre tiene el control. En cuanto al reino, sabemos que vamos a reinar con el Señor. Y aunque pasemos necesidad en esta tierra, somos bienaventurados porque tenemos el sustento de nuestro Padre Celestial. Y en la paciencia, en la esperanza de la venida de Cristo. Esta palabra paciencia es una palabra muy linda, porque hace referencia a permanecer firmes, aún bajo la prueba, aún bajo la presión que enfrentamos en esta tierra. Aún cuando enfrentamos la enfermedad, el dolor, la angustia, la injusticia, debemos esperar con paciencia la venida del Señor. Luego Juan acá menciona que estaba efectivamente en la isla llamada Patmos. Como ya mencioné, es una pequeña isla griega, volcánica, rocosa, del mar Egeo, aproximadamente unos 70-80 kilómetros de la ciudad de Éfeso, ya donde por mucho tiempo, por muchos años, el apóstol Juan también ministró, y donde estaba la iglesia, a la cual también se le envía esta carta junto a otras iglesias también. Ya, esto se encuentra lo que vemos hoy en día en la actual Turquía. Ahora bien, después voy a mencionar algo de esto y vamos a ver también un mapa que nos habla acerca de este lugar. Dice que él estaba en este lugar por causa de la palabra de Dios, ya en la tribulación en la que él se encontraba, y el testimonio de Jesucristo. A propósito, esa palabra tribulación mencionada acá no tiene que ver con los 7 años de tribulación o la gran tribulación que va a haber en el futuro. Un periodo de angustia, un periodo de sufrimiento cual nunca ha habido y nunca habrá sobre la faz de la tierra. Ya hemos visto muchos desastres, hemos visto muchas cosas terribles en este mundo: la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, pestes, hambres, injusticia. Sin embargo, aún esto no es lo peor que va a ocurrir en la historia humana. Todavía en el futuro está profetizado 7 años más de tribulación cual nunca ha habido y nunca habrá sobre la faz de la tierra. Estos 7 años de tribulación básicamente son para probar al mundo entero y para probar y purificar también a la nación de Israel. Pero nosotros, como creyentes, como hijos del Señor, bajo esta dispensación de la gracia, no vamos a estar en ese momento. No vamos a pasar por ninguno de esos 7 años de tribulación, porque antes de que eso llegue, antes de que eso ocurra, ya antes de que la tribulación se desarrolle, bajo el liderazgo principalmente del anticristo, que va a ser un hombre maligno, un hombre engañoso, que va a engañar al mundo entero y que va a traer mucho dolor y mucho sufrimiento a esta tierra. Antes que eso ocurra, nosotros como creyentes vamos a ser arrebatados, vamos a ser tomados por el Señor para estar en su presencia. Y en un abrir y cerrar de ojos vamos a desaparecer de este mundo para estar en la presencia del Señor. Es lo que se llama la doctrina del rapto o del arrebatamiento. Quizás tú por primera vez estás escuchando algo así y suena un poco fantástico, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que Dios promete en su palabra. Y queda poco para que el Señor venga a buscarnos y nos libre de la ira venidera que se va a manifestar en este mundo y en esta tierra. Ahora bien,
en Apocalipsis capítulo 1, veamos ahora el versículo 10. Vamos a ir avanzando versículo a versículo. Ya, así es que mantente en los versículos que corresponden. Ya no es necesario anotar o escribir todo, ¿verdad? La información que estoy compartiendo. Lo importante es que pongan mucha atención y la explicación, ¿verdad?, de este libro te quede clara. Dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ya? Y aquí también es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque básicamente, ya aquí está hablando de algo en el futuro. ¿Ya? Y aquí ha habido mucho debate en cuanto a una interpretación adecuada o correcta de esta porción. Dice, yo estaba, aquí habla Juan, en el Espíritu. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente vamos a decir que Juan en este momento fue transpuesto de una forma sobrenatural por el Espíritu Santo para ver en el futuro y registrar ya esta visión del día del Señor que va a ocurrir en el futuro. Pero acuérdate de esa palabra, el día del Señor. ¿Ya? Así es que Juan fue traspuesto de una manera espiritual para ver, para recibir esta revelación acerca de las cosas futuras. Todavía no entramos a estudiar acerca de esa porción, esta parte del libro de Apocalipsis. Eso lo vamos a ver después del capítulo 4 hasta el final, en adelante. ¿Ya? Por ahora está en el preámbulo, ¿verdad?, ordenando todas las cosas para luego llegar a ese momento. Dice entonces que Juan estaba en el Espíritu. ¿Ya? Ahora, es interesante también de que en el original, ¿ya?, esa palabra espíritu no está no está en mayúsculas. Nosotros en nuestro español, en nuestra versión bíblica, vemos ahí espíritu con mayúscula e inmediatamente pensamos que se refiere al Espíritu Santo. Pero no necesariamente es así, ¿ya? Sino que es muy probable que esto se refiera a que Juan estaba en su espíritu traspuesto por parte del Señor, ya, para ver, para tener esta visión acerca del futuro, ya, para que se le revelara esta visión y él pudiera registrarla y luego transmitirla en este libro, ya. Algo más o menos similar lo vemos en Ezequiel, ya, lo podemos buscar, no pierdas tu texto acá en Apocalipsis, en Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Ya en Ezequiel capítulo 8, el versículo 3, ya Ezequiel tuvo una experiencia más o menos similar a lo que es relatado acá. En Ezequiel capítulo 8, el versículo 3 dice, y aquella figura extendió la mano, ya esto se refiere a un ángel que extendió su mano a Ezequiel, dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu Santo, está hablando, me alzó a Ezequiel, probablemente también en su espíritu, dice, me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Ya Ezequiel estaba ahí cautivo en Babilonia y en el espíritu fue traspuesto, fue llevado por el Espíritu Santo en su espíritu a Jerusalén para también tener visiones. Dice, me llevó en visiones de Dios a Jerusalén a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo, ¿no es cierto? Dice, de la que provoca a celos, y allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Allí vemos que Ezequiel tiene una visión, ¿no es cierto? Él estaba en Babilonia, pero fue llevado en su espíritu por el Espíritu Santo a Jerusalén para tener una visión acerca de la gloria de Dios, que una visión que hacía referencia a cómo la gloria de Dios se retiró de Jerusalén por el pecado de la nación de Israel, ¿ya? Y es por eso que ellos estaban cautivos en ese momento allá en Babilonia, ¿ya? Así es que es muy probable que acá haga referencia a eso. Cuando dice, estaba yo en el Espíritu, es decir, Juan en su espíritu fue traspuesto por el Espíritu Santo, lo más seguro, ¿ya? Para llevarlo hacia el futuro y tener esta visión de las cosas que iban a suceder, ¿ya? Es interesante que muchas películas, ¿verdad? Hoy en día, como Volver al Futuro, películas muy antiguas, ¿verdad? Que tratan sobre este tema de viajar en el tiempo. Y vemos que aquí en la Escritura está registrado una especie de viaje en el tiempo a través de una visión que tuvo Juan ya muchos siglos, antes siquiera que existiera
el cine. Ahora, dice, estaba yo en el espíritu, o en espíritu, porque en realidad en el original no está el artículo el, ya podríamos leer en espíritu, y luego añade en el día del Señor. Esta es otra frase también muy mal interpretada o con muchas variantes de interpretación. En el día del Señor. Algunos hacen referencia a esta frase en el día del Señor como específicamente refiriéndose al día domingo, ¿ya? O al primer día de la semana, que fue el día en el que el Señor Jesucristo resucitó y donde era la costumbre de las iglesias en aquel tiempo de congregarse. Ellos comenzaron a congregarse el primer día de la semana en honor ya al primer día de la semana donde Cristo resucitó, ya que es básicamente el domingo. Y esto es porque en el calendario judío, el último día de la semana ya era el día sábado. Ya ahí terminaba la semana y era un día de descanso, un día de reposo, el último día de la semana. Por lo tanto, el primer día, ya después del sábado, era el domingo. Y ahí por eso que hoy en día, como iglesia, nos reunimos generalmente los días domingo. Y por eso hablamos del día domingo como del día del Señor. Entonces, algunos interpretan esto como si acá Juan estuviera haciendo referencia a eso, al día del Señor. Incluso he leído algunas versiones bíblicas que hablan en el día dominical, literalmente así, lo traducen, ya haciendo referencia a esto que vemos en Hechos 27. No lo vamos a buscar, solo voy a mencionar algunos de estos versículos. En Hechos 27 o en 1 Corintios 16, 2 o en Juan 20, 19 al 26, que hace referencia al primer día de la semana cuando el Señor Jesucristo resucitó. ¿Ya? Sin embargo, es muy probable que esta frase, el día del Señor, no se refiera al día domingo. ¿Ya? De hecho, el día del Señor ya es acompañada de esta frase del Señor, que es la frase en griego kuriakos. Y es la misma que se usa, ¿verdad?, en 1 Corintios 11:20 para referirse a la cena del Señor. Es decir, un día especial, un día separado, un día que le pertenece al Señor. Y si bien el día domingo le pertenece al Señor por la honra que nosotros damos en aquel día al Señor, ya lo más probable es que aquí, por el contexto de Apocalipsis, por todas las veces que también esta misma frase es mencionada en el libro de Apocalipsis y en otros libros de la Escritura, lo más probable es que aquí el día del Señor se refiera a un día especial, a un día particular, ¿no es cierto?, que hace referencia a un periodo de tiempo, ¿ya? No solo un día en específico. Que a propósito, en el idioma griego, ya cuando se habla de la palabra día, que es la palabra gemera, ya la palabra gemera es la palabra día en griego. Cuando es acompañada por un número, por ejemplo, 3 días, ¿ya? O primer día, normalmente se refiere a un día de 24 horas, ¿ya? O como dice en Génesis, la tarde y la mañana, un día, ya probablemente hace referencia a un día cronológico de 24 horas. Pero cuando se usa la palabra día, ya sin estar acompañada de un numeral, probablemente hace referencia a un periodo de tiempo. Nosotros, por ejemplo, usamos esa palabra cuando hablamos de los días de la Junta de Gobierno, ¿verdad?, que logró la independencia de Chile. Los días de Bernardo O'Higgins, ¿ya? O los días de los próceres de la patria. Así como también en la Biblia se habla de los días de Noé, ¿verdad? Por lo tanto, esa palabra día, lo más seguro es que acá hace referencia a un periodo de tiempo. Ahora, ese día del Señor, ¿ya? Se refiere, que también en otras partes es traducido como el día de Jehová, ¿ya? Se refiere a una profecía en relación a un periodo de tiempo, un periodo prolongado de tiempo, ¿ya? Que incluía la tribulación y todos los juicios venideros que van a venir en el futuro, ¿no es cierto?, hasta la destrucción total de los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ya? Es un periodo de tiempo en que básicamente Dios va a juzgar como rey y soberano del universo, ¿ya? Y hace referencia a todos aquellos juicios que van a ocurrir desde la gran tribulación hasta el final de los tiempos, incluyendo incluso el milenio. Y hay muchas profecías, ¿ya? Hay varias, por ejemplo, en Amós 5:18, ¿ya? Algunas de estas las voy a buscar, otras simplemente las voy a mencionar para que tú después, ¿no es cierto?, las puedas tú mismo buscar o escudriñar. Por ejemplo, en Amós, capítulo 5, el versículo 18,
Dice ahí la palabra de Dios, Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Ya, otro pasaje está en Joel, ya el libro de Joel, el libro anterior, ¿verdad? A Amós, es el libro de Joel, que dice el capítulo 2, versículo 28 en adelante. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, como esta visión que está teniendo Juan. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa frase también, en aquellos días, normalmente también hace referencia al día de Jehová o al día del Señor. Dice el versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Nuevamente es un periodo de tiempo que hace referencia a los juicios de Jehová sobre este mundo. Dice el verso 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, al cual él habrá llamado. Ya haciendo referencia ahí cómo Israel en el futuro va a ser probado y cómo ellos van a poder también alcanzar salvación por la pura misericordia de Jehová. Ahora, hay otros pasajes como Joel 3:14, lo puedes anotar, Joel 3:14, o como Isaías 13, 9 y 10, Isaías 13, 9 y 10, solo los puedes escribir ahí, después los puedes buscar, donde se refieren a este periodo muy prolongado de tiempo. Un periodo entonces, como dije, de tiempo prolongado que inicia con la tribulación e incluye todos los juicios venideros hasta la destrucción de los cielos nuevos y tierra nueva actual, para crear cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Ya? Así que por la relación que hay entre esta frase y las frases que se van a ir repitiendo en el resto del libro de Apocalipsis y cómo Dios usa esta frase, lo más probable es que aquí haga referencia a eso, al día del Señor, este periodo de juicio, ¿ya? Y no al día domingo, aunque sabemos que el día domingo, ¿verdad?, es un día que dedicamos también al Señor. Luego dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Esta voz de trompeta no es la trompeta del arrebatamiento, porque cuando sea el rapto, lo que yo mencioné hace un momento atrás, se va a escuchar una trompeta. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:16, ya que dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado con vida hasta ese momento, dice, seremos arrebatados, seremos tomados, ¿no es cierto?, para ser llevados a la misma presencia del Señor en cuerpo glorificado. Después voy a ir a hablar un poquito más acerca de esto, ¿ya? Ahora, avancemos al versículo 11. En el versículo 11, ya nuevamente vemos aquí que el Señor Jesucristo habla en primera persona, como lo vimos, ¿verdad?, el estudio anterior en el versículo 8, luego aquí lo vemos en el versículo 11, más adelante en el versículo 17 y también en el versículo 18 vemos cómo Jesús habla en primera persona. Entonces dice el verso 11, que decía, aquí está hablando del mismo Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ya esta frase, ¿verdad? Ya la vimos ya en el estudio anterior, el alfa y el omega, el primero y el último, es decir, el Señor, el soberano, el principio y el fin y todo lo que está en medio, ya el que tiene el control básicamente de todas las cosas. Él es el que está hablando. Ahora, luego ahí Jesús se dirige a Juan, porque Juan aquí registra, diciendo, escribe en un libro, ¿ya? Entonces cuando el Señor le dice esto a Juan, escribe en un libro, al parecer Juan en este momento regresa, ¿verdad?, de este momento en que el Señor le mostró la visión acerca del futuro, regresa al presente, por decirlo así, para empezar a escribir, para empezar a registrar esta visión que iba a tener acerca de las cosas futuras.
Ya, de alguna manera podríamos explicar esto como que el Señor tomó a Juan, ¿no es cierto? Y a través del poder de Dios solamente, ya no de una máquina en el tiempo, sino del poder de Dios, lo llevó a darle un vistazo ya acerca de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Ya se está preparando todo el escenario para esta visión que luego Juan va a registrar, que luego Juan va a escribir. Ya, entonces Juan recibe ahora la orden de escribir en un libro, ya que es el libro de Apocalipsis, el que tenemos ahora en nuestra mano, que estamos estudiando. Ya dice, escribe en un libro lo que ves, ya lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Ya? Entonces Juan recibe la orden de escribir esta visión que va a tener, que Dios le va a mostrar, ¿ya? Y enviarla a 7 iglesias en particular. Como ya expliqué en, en algunos estudios anteriores, probablemente estas 7 iglesias son 7 iglesias especiales donde el apóstol Juan tuvo el privilegio de ministrar. Y probablemente estas 7 iglesias son las iglesias, ¿no es cierto?, que enviaron a sus respectivos líderes, probablemente sus pastores, a visitar a Juan en la isla de Patmos. Entonces, a través de estos mismos, ¿verdad?, siervos, Juan envía esta epístola, esta carta, ya a estas iglesias para contarle acerca del futuro. Ahora esto es interesante e importante, porque tiene que ver con el hecho de que este libro fue escrito no solo a estas 7 iglesias, sino también, y lo vamos a ver un poco más adelante, más en detalle, a todas las iglesias de los hijos del Señor a través de los siglos, ¿verdad? Desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta el arrebatamiento de los santos. Vamos a ver cómo esto también tiene una aplicación importantísima a nuestra vida y cómo este libro se vuelve muy contingente a nuestra realidad hoy en día y en todas las iglesias, ¿verdad?, a través de los siglos. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Ya? Y menciona aquí estas 7 iglesias. ¿Recuerda el número 7? ¿Ya? Porque es un número que siempre se va a repetir. ¿Ya? Y estas iglesias son Éfeso, donde Juan ministró por muchos años, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ya? Hay un mapa que va a aparecer ahí donde puedes apreciar cómo por orden, ¿ya?, como siguiendo, ¿verdad?, una línea continua, son mencionadas estas iglesias. Ya en el capítulo 2 y 3 vamos a hablar un poquito más acerca de esto, porque Dios le da una exhortación a estas iglesias, ya acerca de cómo estar preparadas para la venida del Señor. Y eso también va a tener una aplicación para nuestras propias vidas y para nuestras propias iglesias, ¿ya? Entonces, solamente las voy a mencionar acá porque después, cuando veamos el capítulo 2 y 3, las vamos a estudiar con mayor detalle. Dice a las 7 iglesias que están en Asia. Esto es Asia Menor, ya lo que hoy en día conocemos como Turquía. Ahora bien, dice el versículo 2, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ya, porque recuerda que Juan en el Espíritu había sido traspuesto, ya, para ver esto acerca del futuro, y luego escuchó la voz del Señor y él se dio vuelta para ver quién estaba hablando con él, quién era esta voz de trompeta, ¿verdad?, que le estaba hablando estas cosas. Y dice, y vuelto, vi, y aquí vamos a ver una visión muy interesante que tuvo Juan, particularmente acerca de la gloria del Señor Jesucristo. Porque vamos a ver que Jesucristo mismo se le presenta, ¿verdad?, en cuerpo glorificado y majestuoso al apóstol Juan. ¿Qué fue lo primero que vio? Interesante que lo primero que vio no fue precisamente al Señor Jesucristo, sino que dice que vio 7 candeleros de oro. Esos candeleros, ¿ya?, hace referencia a las 7 iglesias que hemos mencionado: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ¿ya? Vamos a saltar un poquito para entender algo importante al versículo 20, por favor. Dice el versículo 20, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Recuerda que yo te dije que la Biblia se interpreta a sí misma, comparando escritura con escritura? Bueno, aquí mismo está dando la explicación de lo que hace referencia a esta visión que vemos en el versículo 13, ¿ya? Perdón, en el versículo 12, cuando Juan se volvió y vio estos 7 candeleros de oro
Oro porque representa el valor que para Dios tienen sus iglesias, ¿ya? Sus iglesias tienen un valor muy especial para el Señor. Ya, dice ahora el versículo 13 de nuestro texto. Y en medio de los 7 candeleros, es decir, de estas 7 iglesias, ya estos candeleros que representan a estas 7 iglesias de Asia Menor, dice que Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Ya? Aquí el Hijo del Hombre hace referencia al Señor Jesucristo. ¿Ya? Cristo usó este término en sus evangelios 78 veces para referirse a sí mismo como el Hijo de Dios. ¿Ya? 78 veces Jesucristo mismo usó, esta era la frase favorita, usó el Señor Jesucristo y que quedó registrado en los 4 evangelios, ¿verdad? Acerca de él mismo. Podemos decir que Hijo de Dios hace referencia a su divinidad, así como Hijo de David hace referencia a su relación con Israel. Y Hijo del Hombre probablemente hace referencia a su relación con el ser humano como el Señor, ya como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Ahora bien, dice que vio en el versículo 13 estos 7 candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre, y luego menciona cómo estaba vestida esta persona, el Señor Jesucristo, ya porque esta es una revelación del Señor Jesucristo. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ya, aquí habla del vestido y habla de su dignidad, ya, de la dignidad del Señor Jesucristo, de su dignidad, de su santidad, de su grandeza. Luego dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿ya? Ceñido con el pecho, dice, con un cinto de oro. Y ahí esto habla específicamente, el pecho, ¿verdad? Con el cinto de oro acerca de su justicia, ¿ya? Jesucristo como Dios justo y eterno. Después más adelante, dice en el versículo 14, ya esta imagen impresionante, ¿verdad? Esta visión impresionante que tuvo Juan acerca de Jesucristo, ya glorificado y majestuoso, dice en el versículo 14, su cabeza, ya, y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ya probablemente ahí su cabeza hace referencia a su honorabilidad, al honor, ¿verdad? Que tenía, que manifestaba, que mostraba el Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice, y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Aquí la referencia a sus cabellos probablemente tiene que ver con su sabiduría, ya con lo sabio, lo eterno, el alfa y el omega, que es el Señor Jesucristo. Dice, blancos como blanca lana. La blancura representa la pureza, representa el honor, representa la sabiduría. Dice luego, como nieve, blanco como lana, como nieve. Es interesante porque también en Apocalipsis se usa mucho la palabra como, ¿ya? Porque el Señor le interesa que nosotros entendamos bien. Quiero recordar que el libro de Apocalipsis no es un libro para confundir, sino para aclarar, es una revelación, ya que busca aclarar las cosas, no confundirlas. Y el mismo texto te va explicando, dice, ¿cómo? ¿Cómo es la nieve? Ya estamos ya terminando acá en nuestro país el invierno y podemos recordar, ¿no es cierto?, cómo en algunos momentos la cordillera de la costa estaba nevada, o cuando tenemos la oportunidad de estar en la cordillera de los Andes la vemos nevada, un blanco impresionante, ¿verdad? Majestuoso, como blanca lana, ya hace referencia ahí a una lana emblanquecida, ¿no es cierto?, que muestra, ¿no es cierto?, cómo Cristo aquí destaca de una manera muy especial. Luego añade, sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. Esto hace referencia, ¿verdad? Sus ojos como llama de fuego a su omnisciencia. Ya como el Señor ve y revela todo. Ya así como el fuego revela el material de algo, ya si es perdurable o si es perecedero, de la misma manera la vista, la omnisciencia del Señor Jesucristo lo ve, lo sabe y lo revela todo. Después en el versículo 15 habla de sus pies. Dice, y sus pies semejante al bronce bruñido. ¿Ya? Y aquí habla del bronce, hace referencia a su firmeza, a su dureza. Era un metal muy usado, ¿verdad?, en el ámbito militar por la fuerza que tenía. Dice, y sus pies semejante al bronce bruñido. Probablemente hace referencia a su poder, a su gran poder, el poder que tiene el Señor. ¿Ya? Y luego dice refulgente como un horno, ¿verdad? Un poder refulgente, notorio, evidente. Y finalmente dice, y su voz como estruendo
de muchas aguas. Ya no sé si has tenido la oportunidad de estar en algunas cataratas, en algunas caídas de agua, ya es impresionante el sonido, el ruido que hacen. Yo he tenido el privilegio, ¿verdad?, de poder conocer las cataratas del Niágara, también de poder conocer las cataratas de Iguazú, acá en nuestro continente, allá en Brasil, y es pero impresionante cuando tú te acercas, ¿verdad? Y ese sonido de la caída del agua es tan impresionante que no te deja escuchar absolutamente nada más. Incluso si alguien te está hablando, ya aquí, pegado a tu oreja, tú no lo vas a escuchar por ese sonido envolvente, ¿verdad? De la caída impresionante, ¿verdad? De las aguas. Y hace referencia a esto, a la autoridad, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo en su palabra. Ahora, no sé si tú lo notaste o lo percibiste, pero adivina cuántas características son mencionadas acá. Después tú lo puedes volver a estudiar. Son 7. Ya recuerda que el número 7 se va repitiendo una y otra vez. Y estas son 7 características, fíjate, del carácter del Señor Jesucristo. Rápidamente las voy a repetir. Su vestido representa la dignidad. Su pecho, ¿verdad?, con el cinto de oro, la justicia. Su cabeza, como blanca lana, ¿no es cierto?, la honorabilidad. Sus cabellos, como la nieve emblanquecida, la sabiduría. Sus ojos se refiere a su conocimiento, su omnisciencia. Sus pies se refiere a su poder. Los pies de verdad de bronce se refieren a su poder. Y su voz se refieren a su autoridad. Es decir, Jesucristo en toda su majestad. 7 aspectos del carácter del Señor Jesucristo. Interesante esto porque el carácter es el aspecto más importante del ser de la persona. Nosotros muchas veces hoy en día le damos mucho honor y mucha relevancia a la parte física, ya a lo que ven nuestros ojos, pero generalmente lo que no se ve probablemente es siempre lo más importante. Y nuestro carácter siempre va a ser mucho más determinante en cuanto a lo que somos, más allá de nuestra apariencia física. Así que vemos acá una visión majestuosa, ¿no es cierto?, impresionante de nuestro Señor Jesucristo glorificado, que se le aparece aquí a Juan. Ahora, otra cosa interesante que vale la pena destacar, no lo voy a decir ahora todo esto, ¿ya?, pero solo para que tengas una idea, en Apocalipsis aparecen 54 veces el número 7 en relación a aspectos muy importantes, ¿ya?, que Cristo quiso revelarle al apóstol Juan para registrarlo en este libro. ¿Ya? Como tarea, tú puedes buscar estas 54 referencias, ¿verdad?, al número 7. ¿Ya? Solo voy a mencionar rápidamente algunas: 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, ya en el cordero, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos, 7 cabezas, ya 7 reyes, etc. Ya no las voy a mencionar todas. Tú las puedes buscar porque es un estudio interesante y muy apasionante. Así que no es un número al azar. ¿Ya? Juan está acá registrando cosas muy específicas, muy consistentes a lo largo de todo este libro, ya que quiere expresarnos. Ahora bien, recuerda que el universo fue creado por el Señor, todo, incluyendo al hombre y el descanso que tuvo después en 7 días. ¿Ya? Creó todo en 6 días y al séptimo día descansó. Por lo tanto, el número completo ya es el número 7. ¿Ya? Eso es lo que representa, ¿verdad?, el número 7 en la Biblia, por lo menos. ¿Ya? Lo que es completo, lo que es íntegro. ¿Ya? Y aquí Juan vemos que lo reitera una y otra vez. Ahora bien, saltamos así, ya, bueno, solo quiero mencionar algo que me quedó pendiente en el versículo 16, ya, porque pasamos rápido el 14, el 15, ya acerca del carácter del Señor Jesucristo, pero quiero destacar algo interesante en el verso 16. Hay mucho que podemos rescatar, pero solo algunas cosas quiero yo enfatizar. Dice en el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada. ¿Ya? Esa palabra espada que se utiliza acá es muy interesante esto. ¿Ya? Se refiere a un tipo de espada en particular. Se refiere a una espada tracia, ¿ya?, de un sector en particular de aquellos días, de ataque. Una espada de ataque. Básicamente era un sable largo y ancho. ¿Ya? La palabra que se utiliza aquí para espada es la palabra rompeía o rompeía. ¿Ya? Rompeía era una espada larga y ancha, una especie de sable largo y ancho para el ataque.
¿ya? Se usa interesantemente 6 veces en el libro de Apocalipsis, ¿ya? 6 veces en el libro de Apocalipsis esta palabra rompeía, ¿ya? Y una vez en Lucas 2:35, no lo vamos a buscar, pero ahí hace referencia como una espada, dice en una profecía a María, la madre de Jesús, iba a traspasar su misma alma, ¿ya? Y usa esta palabra. Por lo tanto, se utiliza en la Biblia 7 veces esta palabra espada, ya que es la palabra rompeía. Ahora, quizás algunos están pensando que en otras porciones de la Escritura también hace referencia a espada. Sí, por ejemplo, en Efesios 6:17, cuando habla de la espada del Espíritu, o en Hebreos 4:12, cuando habla de la espada, ¿verdad?, del Señor, que es la palabra de Dios, que es como una espada de 2 filos, que penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante que esa es otra palabra en el idioma original. Es la palabra majaira, ¿ya? O majaira. Esa palabra hace referencia a una espada más corta, que era la espada romana, que se utilizaba en los combates. Una espada más corta, ya principalmente para la defensa. Ya el rompeía era un arma para el ataque. Ya esta palabra majaira era una espada para la defensa, que es la que vemos allá en Efesios 6:17 y en Hebreos 4:12. También esta palabra majeira se utilizaba para referirse a un puñal, ¿verdad?, o a un cuchillo ya de doble filo, una especie de daga. Ya es interesante y hago esta diferencia para ver los matices que encontramos en la Escritura. A veces pensamos que eso es un libro muy plano o muy parejo, pero la misma Escritura va dando algunos matices interesantes. Y aquí con respecto a, ¿no es cierto?, su boca, ¿no es cierto?, de que su boca salía una espada, ya en el versículo 16, hace ahí referencia, ¿verdad?, a la palabra del Señor como una palabra de juicio. Que vamos a ver más adelante que aquí el Señor va a derramar juicio sobre la humanidad. ¿Ya? Así que interesante, ¿verdad?, que no quería dejar la oportunidad de mencionarlo. Dice, tenía en su diestra, ya diestra en un lugar de honor, dice el versículo 16. No, perdón, me adelanté. Sí, está bien. El versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada. Eso de su diestra hace referencia, ¿verdad?, a un lugar de honor, ya en el que el Señor tenía a estas iglesias. Dice, y en su diestra 7 estrellas. Después vamos a hablar acerca de estas estrellas. Ya no quiero adelantar hasta llegar a ese momento. Dice, de su boca salía una espada, ya lo expliqué, aguda de 2 filos. Esta espada aguda referencia, ¿no es cierto?, a su palabra como juicio. ¿Ya? Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Alguna vez has visto el sol? En realidad no lo podemos ver, porque si vemos el sol, ¿verdad?, vamos a quedar cegados. Ya, es más, vemos solo su luz que se irradia a través, ¿verdad?, de la atmósfera. Sin embargo, entendemos el concepto, ¿verdad?, de la grandeza del Señor Jesucristo y cómo Juan está aquí teniendo esta tremenda experiencia. Ahora sí, el verso 17, por favor. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ya, muchos hoy en día, falsos profetas, falsos apóstoles, andan diciendo que han tenido visiones de Jesucristo. Sin embargo, en realidad, cuando nosotros, si tuviéramos la experiencia de ver hoy en día al Señor Jesucristo, caeríamos como muertos, igual que Juan, ya, por su tremenda grandeza y majestad. Y es así como Juan, ¿verdad?, reaccionó ante esta visión del Señor Jesucristo. Caí como muerto a sus pies. Pero el Señor, en su gracia, en su misericordia, dice, y Él puso su diestra. Acuérdate que diestra se refiere a un lugar de honor. Y que Dios está otorgándole un lugar de honor a Juan, ¿no es cierto?, para reanimarlo. Dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. Y vuelve a repetir una frase que es bastante común en este libro en relación a Jesucristo, yo soy el primero y el último. Eso ya lo vimos en el versículo 8. Ya después el versículo 18 de nuestro texto acá en Apocalipsis dice, el que vivo y estuve muerto, ya para que no quede ninguna duda que se refiere al Señor Jesucristo. Estuvo vivo, pero murió. Y sabemos que 3 días después resucitó. Por eso es que dice aquí, más he aquí, estoy leyendo el versículo 18, que vivo por los siglos de los siglos. Amén, así sea. Ya, porque el Señor murió, pero 3 días después resucitó, siendo el primogénito o el más importante de los que han resucitado, porque resucitó en cuerpo glorificado,
Fue el primero y a la vez el más importante. Y luego añade, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, una visión completa, tremenda del poder, la majestad y autoridad que tiene el Señor Jesucristo. Más adelante en Apocalipsis vamos a ver cómo el Señor tiene la potestad de lanzar al lago de fuego a aquellos que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Es el que tiene la llave de la muerte y del Hades. Ahora bien, en el versículo 19, ya recuerdo que yo mencioné esto al principio, encontramos el bosquejo completo del libro de Apocalipsis. ¿Ya? Esto es como cuando uno lee un libro, ¿ya? Y una de las primeras cosas que sale es el índice, ¿ya? Capítulo 1, capítulo 2 y la página donde se encuentra. Bueno, esto es algo así. Dice, escribe las cosas que has visto, la que estamos viendo ahora en el capítulo 1, que es la visión de Jesucristo glorificado en majestad. Luego dice, y las que son, ya estos son los capítulos 2 y 3 que vamos a ver más adelante, probablemente el próximo estudio, y hace referencia a estas iglesias, a estas 7 iglesias de Asia Menor. Y vamos a ver cómo nosotros como iglesia también podemos identificarnos con estas congregaciones y todas las iglesias a lo largo de toda la historia humana. Y luego dice, y las que han de ser después de estas. Esto es hacia el futuro, capítulos 4 al 22, hasta el final. ¿Ya? Así es que es el bosquejo que Juan está presentando. ¿Ya? Esto es lo que tú vas a escribir, Juan. ¿Ya? Esto es lo que tú tienes que anotar. Las cosas que has visto, la presencia aquí, ¿verdad? La manifestación de Cristo, la visión de Jesucristo glorificado y en majestad, las que son, lo que le va luego a decir y relatar en los capítulos 2 y 3, y luego las que van a ser después de esto, es decir, las cosas que van a ocurrir en el futuro. Y es así como llegamos al último versículo de este capítulo, ya en el versículo 20, que ya lo leímos anteriormente y lo vamos a leer nuevamente. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, en este lugar de honor, ya porque recuerda, para el Señor son muy importantes sus siervos y sus iglesias. Dice, el misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos. Y luego dice, porque recuerda, ya la Biblia, la misma Biblia se explica a sí mismo y aclara su significado. Ya quiero decir algo aquí importante. La Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer, es distinto. ¿Ya? La Biblia no está diseñada para confundir, está diseñada para aclarar. Pero aquellos que tienen un corazón incrédulo se van a confundir por su propia negligencia y por su propia inconstancia y por su propia pecaminosidad. ¿Ya? La Biblia no es difícil de entender si uno la lee con calma y con atención. Ya hemos visto aquí que la misma Biblia se interpreta a sí misma, pero hay que leerla de manera completa, sistemática, ordenada, para poder relacionar un versículo con otro y así entenderla. ¿Ya? Pero insisto, la Biblia no es tan difícil de entender, pero sí puedo decir es difícil de creer. ¿Ya? Si tú crees, va a ser mucho más fácil que tú puedas comprender la Escritura. Si tú no crees en la palabra del Señor, muy difícilmente vas a poder comprender y entender la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, aquí menciona, ¿verdad?, lo que significa. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ya voy a mencionar un poquito de esto. Y luego dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, quiero terminar simplemente explicando a qué se refiere aquí con los 7 ángeles, que son, ¿no es cierto?, estas estrellas. Ya dice, las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Ya? La palabra ángeles aquí es la palabra griega ángelos, ¿ya? Y literalmente significa mensajeros, mensajeros. Y puede referirse a ángeles, ángeles celestiales, ¿ya? Como ángeles protectores, ¿ya? Por ejemplo, no lo busquen, pero en Daniel 10:13, como en Apocalipsis 12:7, en Daniel 10:13, en Apocalipsis 12:7 y en Judas 9, hace referencia a ángeles que protegen a ciertas personas o a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, en Daniel 10:13, ahí hace referencia al ángel que protege, ¿verdad?, a la nación de Israel, ¿ya? Al ángel Miguel, que es el protector de la nación de Israel. ¿Ya? Y voy a leer sí, un pasaje en Hebreos capítulo 1, versículo 14, ¿ya? En Hebreos capítulo 1, el versículo 14, que dice, no son, hablando de los ángeles, todos espíritus ministradores enviados para servicio, a favor
de los que serán herederos de la salvación, esto hace referencia a nosotros. Así es que este concepto del ángel protector, ¿ya? En realidad es un concepto bíblico, ¿ya? Está en la Escritura. Hay ángeles que se dedican, por mandato de Dios, a cuidar, a proteger a los suyos, ¿ya? Daniel, el profeta Daniel del Antiguo Testamento, tuvo un encuentro personal con el arcángel Miguel, uno de estos ángeles protectores, ¿ya? Por lo tanto, aquí estos ángeles de las 7 iglesias pueden referirse a ángeles, ya, que protegen a las congregaciones. Así que es muy probable que en nuestra iglesia, ¿verdad?, en nuestras iglesias, hayan ángeles que nos protegen, porque hay una batalla espiritual a nuestro alrededor. Más adelante vamos a hablar también acerca de esto, ¿ya? Una guerra espiritual tremenda entre ángeles y demonios, ¿ya? Y hay ángeles que se dedican a cuidar, a proteger a los suyos, y probablemente hay ángeles destinados a la protección de algunas congregaciones y de las iglesias del Señor, aquellas que predican fielmente la sana doctrina, que generalmente son las más perseguidas, ¿verdad?, o las más afligidas en este mundo. Ahora, también puede hacer referencia, y la mayoría de los estudiosos piensan que aquí está haciendo no referencia a ángeles celestiales, a pesar que en la gran parte del libro de Apocalipsis se refiere a ángeles celestiales, ¿ya? Por eso es que me inclino a pensar un poco en esa primera interpretación, pero también es cierto que aquí puede también hacer referencia a mensajeros, literalmente la palabra mensajero, ¿ya?, de la palabra, ¿ya? Por ejemplo, no busquen estas citas, pero en Lucas 9:52 y en Santiago 2:25 ya hace referencia a mensajeros, ¿ya?, a personas personas, seres humanos, ¿verdad?, que compartían, que predicaban la palabra del Señor. Una referencia, probablemente, si es que es esta la interpretación, a los pastores de las iglesias de Asia Menor, de estas 7 iglesias que habían ido a visitar al apóstol Juan a Patmos, y por medio de los cuales el apóstol Juan estaba reenviando ya a ellos, a sus respectivas iglesias, con estas cartas, con estas epístolas a estas 7 congregaciones, ¿ya? Hebreos capítulo 13, versículo 2, ya también hace referencia que siempre debemos tener en cuenta la hospitalidad, porque incluso dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿ya? Y ahí también puede hacer referencia a ángeles celestiales, como también a mensajeros importantes que llevan la palabra del Señor, ¿ya? Ahora, a veces no vamos a poder ser tan dogmáticos, es decir, esto significa esto o esto significa esto otro. Hay una cuota de humildad que tenemos que tener al escudriñar las Escrituras, ¿ya? Y con esto quiero terminar, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor de esta forma y estamos sacando mucho conocimiento y mucho entendimiento de la Escritura, el sentir más profundo que debe generar en nuestro corazón es el sentir de humildad. Humildad al darnos cuenta de la grandeza del Señor, ¿ya? De la grandeza de su palabra. La palabra de Dios es como un océano. Mientras tú más te sumerges, más cosas increíbles puedes descubrir. Hay tesoros, ¿verdad?, que tú puedes encontrar. Hay cosas magníficas que tú puedes aprender, ¿ya? Y esto debería hacernos más humildes. No debería llenarnos, ¿verdad?, de orgullo, y no debería llenarnos, ¿verdad?, de egoísmo, sino más bien de humildad. Humildad para también nosotros poder compartir con otros lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Así que yo quiero dejarte este desafío. La palabra del Señor debe hacerte más humilde, porque si no lo es, entonces la misma palabra del Señor va a caer sobre ti como juicio, ¿ya? Porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y finalmente, quiero recordar, ¿verdad?, de que aquellos que aún no han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, no pierdan tiempo de hacerlo. Recuerda, Maranata, Cristo viene y viene pronto. Por lo tanto, arregla cuentas con el Señor. Ponte en contacto con, ¿verdad?, hermanos o hermanas que saben de la palabra del Señor y te pueden guiar a un correcto entendimiento de la salvación. O ponte en contacto con nosotros, por favor. No pierdas esta oportunidad de buscar al Señor, ya con humildad, con un corazón quebrantado, al darte cuenta de toda esta majestad que el Señor está revelándonos, mostrándonos más bien, ¿cierto?, a través de este estudio. Muy bien, mis queridos amigos, hermanos, que Dios les bendiga. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes este estudio y espero que les sea de mucho provecho espiritual. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.